Marcela Parra Morales. A continuación, les voy a exponer sobre las 4 biomoléculas orgánicas. Las siguientes: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Empezaré con carbohidratos. Su definición: los carbohidratos son sustancias naturales compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su estructura química: los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, con la fórmula general de CH2O. Sus características: formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, son de origen vegetal en su mayoría, forman polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, son solubles en agua, su oxidación produce ácidos. Su clasificación: son 3, la primera es monosacáridos, pueden ser polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Son azúcares sencillos, triosas, son de 3 carbonos, pentosas de 4 carbonos y hexosas 6 carbonos. Los disacáridos: la unión de 2 monosacáridos. Gracias a la hidrólisis se pueden dividir los disacáridos formando 2 monosacáridos. La sacarosa, 2 monosacáridos, sacarosa, glucosa más fructosa. Los polisacáridos es la unión de 2 monosacáridos, que es almidón y celulosa. Su función: la función principal de los hidratos de carbono es suministrar energía al organismo, en especial al cerebro y al sistema nervioso. Por eso los carbohidratos son importantes en nuestra dieta, ya que los hidratos de carbono son nuestra principal fuente de energía. Esta es una energía más limpia y no produce residuos como al utilizar las proteínas como fuente de energía, ya que estas generan amoníaco. Su función energética: cada gramo de carbohidrato aporta una energía de 4 calorías, ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nuestro debido a que no aportan al combustible necesario para realizar las funciones orgánicas, físicas y psicológicas de nuestro organismo. La importancia biológica en las plantas son únicas en la naturaleza, ya que tienen la capacidad de sintetizar carbohidratos a partir del dióxido de carbono y el agua en presencia de la clorofila de las plantas verdes y energía solar mediante el proceso de la fotosíntesis. En los animales, la principal reserva de energía es en el glucógeno, el cual se encuentra en el hígado y los músculos de la digestión de los carbohidratos. En el principal producto que se obtiene es la glucosa, la cual sirve continuamente de alimento a los tejidos del cuerpo. En el ser humano, la ribosa es una pentosa o monosacárido. La ribosa son los muchos carbohidratos necesarios para nuestro cuerpo fabrique el ATP, adenosin trifosfato, que es la fuente de energía usada por las células. Como conclusión, se puede ver que los carbohidratos son fuentes de energía para nuestro cuerpo y se clasifican en monosacáridos, que lo destacado es la fructosa, glucosa y galactosa, y en los disacáridos lo más destacado es la sacarosa, lactosa y maltosa. Teniendo en cuenta que muchos de los carbohidratos benefician a nuestro cuerpo, pero también si los consumimos en exceso será perjudicial. Esta es la bibliografía. A continuación, los lípidos. Definición: los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hacen que sean poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. Su estructura química: son poco solubles en agua, solubles en disolventes orgánicos como cloroformo, éter, alcohol, benceno o acetona. Su estructura química. Las características: son heterogéneos de moléculas orgánicas, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos apolares. Esta propiedad no polar e hidrofóbica es utilizada para definir a los lípidos. Su clasificación: los lípidos se pueden clasificar en lípidos saponificables, que son ácidos grasos y sus derivados, como lípidos neutros, aciglicéridos como ceras, eicosanoides como prostaglandinas, lípidos neutros como glicerolípidos y esfingolípidos.
Lípidos insaponificables, como terpenos, esteroides. Su función: almacenar energía y carbono. Permiten el metabolismo a nivel hormonal. Ayudan a la formación de estructuras. Transporte de ácidos grasos, componentes de membrana celular. Su importancia biológica: plantas diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética como los triglicéridos, la estructural como los fosfolípidos de las bicapas y la reguladora como las hormonas esteroides. En los animales, reserva energética: los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que en un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. En el ser humano, los lípidos, su importancia en el organismo: casi todas ellas son necesarias para la vida como son energética. Pueden utilizarse como reserva energética debido a lo que aportan más del doble de energía que lo producía por los glúcidos. Como conclusión se puede comprobar que la solubilidad aumenta en el momento que aumentamos la presión. También se puede ver que la solubilidad disminuye al aumentar la presión, ya que los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, ya que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos apolares. Y su bibliografía. Como tercera biomolécula, ácidos nucleicos. Su definición: los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. Su estructura química: de acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, que es el ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos, ARN, que actúan en el citoplasma. Sus características: es importante saber que estos se clasifican de acuerdo a su composición química y a su estructura de dos grandes grupos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ADN. El ácido desoxirribonucleico es el que se encarga de almacenar y transmitir la información genética, la cual se utiliza luego para el desarrollo de todos los organismos. Se autoduplica, contiene toda la información genética y hereditaria. Su estructura se caracteriza por ser de doble hélice, puede sufrir mutaciones, la secuencia de sus bases es infinita, se forman uniones que son fácilmente rompibles, las cuales se conocen por el nombre de puentes de hidrógeno. El ARN. El ácido ribonucleico, por su parte, es aquel que se encarga de controlar las etapas intermedias en la síntesis proteica, ya que como el ADN no actúa por sí solo, necesita al ARN para poder transferir la información hacia los comportamientos celulares. Presenta una sola cadena lineal, la cual a su vez es simple. Tiende a aparecer por un proceso que se conoce por el nombre de transcripción. Cuenta con las mismas bases nitrogenadas que el ADN, solo que reemplaza a la timina por el uracilo. Es indispensable para la formación de las proteínas. Se clasifican en tres grupos: ribosómico, mensajero y transferencia. Su clasificación: el ADN está constituido por dos cadenas de polinucleótidos bicatenarios. Estas cadenas son complementarias, están unidas por enlaces puentes de hidrógeno helicoidal. El ARN: lineal, monocatenaria, no complementaria, ARNM, ARNR, ARNT. Su función es hacer que la transmisión de los genes hereditarios se lleve a cabo correctamente, es decir, que gracias a ellos los caracteres se caracterizan a un individuo, ya sea tu tamaño o aspecto, con textura, entre otros rasgos, se pueden transmitir de padres a hijos.
Permite la formación de tejidos gracias a la transcripción del ARN de transferencia. Los ácidos nucleicos forman aminoácidos y luego proteínas. Su importancia biológica en las plantas. La principal función biológica de los nucleótidos es nada más y nada menos que formar los ácidos nucleicos, mejor conocido como el ADN, cuya principal función es conectar la información genética, y el ARN, cuya principal función es la síntesis de proteínas. En los animales, los nucleótidos son moléculas que poseen un gran interés biológico, ya que además de construir los ácidos nucleicos función estructural, llevan a cabo algunas funciones básicas para los seres vivos, cuando se encuentran libres en la célula. En el ser humano, estas moléculas que poseen todos los organismos dirigen y controlan la síntesis de proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, y contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Como conclusión, de esta manera comprendo que los ácidos nucleicos son biomoléculas que son portadoras de información, y los ácidos nucleicos tienen como función transmitir las características hereditarias de una generación a otra. Los ácidos también son moléculas proteicas muy complejas que constituyen la base de cromosomas, y esa es su bibliografía. Como última biomolécula, las proteínas. Su definición: las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. La mayoría contiene además azufre y fósforo. Su estructura química: estructura primaria, se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de presencia de puentes de hidrógeno. Estructura terciaria, la presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, por ejemplo, puentes de sulfuro. Interacciones hidrofóbicas, estructura cuaternaria. Se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. Su estructura química básica es, acá la podemos ver. Sus características se producen a partir de la traducción de tripletas de nucleótidos. Son iguales en todos los seres vivos, solo se diferencia una proteína de la otra por el orden y secuencia de sus aminoácidos. La secuencia de los aminoácidos en la proteína viene ya destinada por el ADN del individuo. Su clasificación. Las clasificaciones de las proteínas según su composición: simples, holoproteínas; complejos, heteroproteínas. Según su conformación: fibras globulares; según su solubilidad: albuminas, globulinas, glutelinas, prolaminas. Su función: protectora, ejemplo, trombina y fibrinógeno. Estructural: funciona más importante por el ejemplo el colágeno. Inmunológica: anticuerpos. Enzimática: ejemplo, sacara y pectina. Contráctil: ejemplo, actina y miosina. Homeostática: colabora en el equilibrio del pH. Su importancia biológica en las plantas, porque son alimentos de función plástica o estructural empleados por las células para sintetizar sus propias proteínas, que son utilizadas en los procesos de crecimiento y reparación del organismo. En los animales, son macronutrientes esenciales que adquirimos a través de los alimentos y que cumplen funciones importantes para un buen funcionamiento del organismo. Aportan 4 calorías por gramo, al igual que los hidratos de carbono, pero su función principal no es energética. En el ser humano, en la alimentación diaria, las proteínas, formadas por cadenas de aminoácidos, además de contener calorías, juegan un papel fundamental en la diaria alimentación. Los músculos del cuerpo, así como cartílagos, ligamentos, piel, cabello y uñas, están básicamente compuestos de proteínas.
Como conclusión, de esta manera se puede decir que las proteínas son un componente muy importante de cada célula del organismo, ya que fortalece y repara los tejidos que producen hormonas y enzimas y hace que la sangre transporte el oxígeno a nuestro cuerpo. También se puede decir que los aminoácidos, péptidos y proteínas son compuestos de alimentos, ya que por un lado proporcionan los alimentos necesarios para la síntesis proteica. Y esa es su bibliografía. Muchas gracias por su atención.